Descubren la oración misteriosa que sanará tus heridas y renovará tu espíritu en Dios. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en el antiguo pueblo de Betania. Las estrellas titilaban como si guardaran secretos en su luz, y vientos suaves susurraban entre los olivares, trayendo consigo un aire de expectativa. Marta y María, hermanas de Lázaro, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. Sus corazones latían al unísono, llenos de esperanza y miedo. Era una época turbulenta, marcada por la opresión romana, y el pueblo vivía en un constante vaivén entre la fe y la desesperanza. La gente murmuraba, se reunía en el templo, buscando respuestas entre antiguas escrituras y profecías no cumplidas. El silencio se había transformado en un eco desgarrador, y la pregunta que todos llevaban en el corazón era, ¿dónde estaba Dios en medio del sufrimiento? Esa noche, Marta, con la mirada fijada en las sombras, sintió una inquietante certeza. Algo inusual iba a suceder. Una luz brotó repentinamente entre los olivos, un halo suave que iluminó el camino hacia el sepulcro. Las sombras danzaron, y ella vio, por un instante, figuras espectrales que susurraban palabras en un antiguo idioma. Las imágenes se distorsionaban, ocultando verdades profundas detrás de velos de confusión. María, temblando de emoción, se acercó a su hermana. «¿Oyes eso?», murmuró, voz temblona. Los dos estaban atrapadas en un mundo donde las fronteras entre lo divino y lo humano se desdibujaban. Una voz resonó en su interior, cargada de significado. La oración, una oración que prometía sanar sus heridas y renovar su espíritu. Pero, ¿quién la traería? ¿Qué precio debían pagar? El viento sopló de nuevo, y en ese susurro, reveló visiones de un futuro incierto. La multitud aparecía, buscando respuestas. Las miradas de los hombres reflejaban la lucha interna, algunos, desilusionados, otros, llenos de fe. Marta cerró los ojos, sintiendo que un poder desconocido se cernía sobre ellos. La esperanza se encarnaba en el aire, pero las dudas aún asediaban su mente. ¿Qué debemos hacer?, gritó una voz, cortando el aire tenso. La pregunta resonó como un martillo, desatando murmullos de incertidumbre. Sin embargo, en sus corazones, una chispa brillaba. Y así, la oscuridad se adueñó del lugar, dejando a los hermanos en un mar de preguntas. La oración todavía flotaba en el ambiente, pero sus significados permanecían ocultos, como un trozo de cielo que se negaba a ser alcanzado. La noche avanzaba, sumiendo a todos en su manto de misterio y anhelo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito avisarte algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. La madrugada llegó sin aviso, bañando el mundo en un tenue resplandor que apenas iluminaba el camino hacia el sepulcro. Marta y María se encontraban sentadas frente a la entrada, la ansiedad llenando el aire a su alrededor. Las palabras de la oración resonaban aún en sus corazones, como un canto lejano que prometía redención, pero que también traía consigo la carga de lo desconocido. ¿Quién puede acercarse a ese poder?, preguntó Marta, su voz temblorosa. ¿Qué hombre podría tener la fuerza para cambiar nuestro destino? María, sintiendo el peso de la duda, respondió, quizás la oración no sea solo un llamado a la llegada de alguien, sino también un llamado a nosotros mismos. Estamos listas para la transformación. Mientras discutían, el sol comenzó a asomarse, tiñendo de oro los olivares, como si el cielo se abriera en un acto de gracia. De pronto, un hombre apareció a lo lejos, caminando con un paso decidido.
Su figura era imponente, y la luz del amanecer parecía seguirle como una sombra. A medida que se acercaba, el murmullo de la multitud se fue intensificando. Los corazones de las hermanas se aceleraron y un tumulto de emociones brotó de sus pechos. Ese es él, dijo María, reconociendo al que muchos llamaban el Maestro, el profeta de Galilea. Se preguntaron si sería el portador de la respuesta a sus anhelos. ¿Podría ser que traiga la oración que sanar nuestras almas? La ilusión de esperanza y miedo se fundía en sus miradas. El maestro se detuvo frente a ellas, su mirada profunda y sabia reflejó un entendimiento que parecía trascender el tiempo y el sufrimiento del pueblo. ¿Por qué lloran, mujeres de Betania?, preguntó con voz suave, como un bálsamo en momentos de angustia. Las palabras resonaron en el corazón de todos, pero las hermanas se sintieron aún más vulnerables. Ellas portaban la carga del amor y la pérdida, que se entretejía con el dolor de su hermano Lázaro, cuya muerte había dejado un vacío que parecía insuperable. Señor, comenzó Marta, venimos buscando poder en la oración que se ha murmurado entre el pueblo. Una promesa de sanación y renovación. ¿Pero qué significa realmente? ¿Qué debemos hacer para recibir esa gracia? Su voz, firme y llena de plegaria, vibró en el aire, como un eco sagrado. El maestro sonrió levemente, la paz emanaba de su ser. La oración no es solo un acto, sino un camino hacia la entrega. Es en la fe donde se halla la transformación. Su mirada penetrante hizo que cada oyente sintiera la verdad en sus palabras, como si tocaran un rincón del alma que había estado dormido. Pero, continuó María, pausadamente, ¿cómo podemos creer cuando la adversidad nos rodea? ¿Cuándo nuestros corazones están heridos y nuestras fuerzas desvanecen? La multitud calló, sintiendo la pesadez de la incertidumbre que aún persistía. Con un gesto, el maestro hizo llamar a los soldados que vigilaban la entrada, quienes se acercaron con recelo. El maestro les ordenó que dejaran entrar a quien necesitara buscar esperanza junto al sepulcro. Venid, no temáis. Hay entre ustedes más que sufrimiento, hay fe, hay humanidad. Su voz resonó como un trueno en el cielo, despertando el eco de la promesa en cada ser presente. Un murmullo de asombro se originó entre los hombres, y en la mirada de aquellos que se habían acercado, parecía florecer una nueva semilla de esperanza. Sin embargo, Marta y María todavía luchaban con sus dudas. La promesa de sanación se acercaba, pero el temor de un desenlace trágico rondaba como un espectro en sus mentes. Esa noche, bajo la luz incierta de las estrellas, comenzaron a murmurar una oración, uniendo sus voces al clamor de todos los que ansiaban respuestas. Algo cambiaba en el aire, pero lo que vendría aún permanecía oculto, como un misterio por develar. ¿Es posible?, se preguntaron en sus corazones, mientras un escalofrío recorría la tierra. El amanecer prometía un nuevo encuentro, una revelación que cambiaría el destino de todos en Betania. La luz del nuevo día aún no llegó, y con ella, la respuesta que tanto anhelaban. Seguía desvaneciéndose en las sombras, entre los olivares que guardaban secretos en su interior. Las primeras luces del alba fueron recibidas en Betania como un murmullo de energía renovada. Con el canto de las aves despertando los ecos del amanecer, Marta y María, aún absortas en sus pensamientos, sintieron que la calma previa a la tormenta comenzaba a desvanecerse. Algo en su interior chisporroteaba como el sol que salía, un deseo de que el nuevo día pudiera traer respuestas, aunque temían que esas respuestas fueran demasiado grandes para sus corazones adoloridos. Mientras la multitud empezaba a congregarse a su alrededor, inquieta y esperanzada por la presencia del Maestro, las hermanas comenzaron a recordar las enseñanzas que había compartido con otros. La noción de que la oración podía ser más que un simple pedido o un llamado, podía ser, quizás, una entrega absoluta al poder de lo divino. ¿Y si el milagro que anhelaban ya habitaba dentro de ellas, esperando un resplandor suficiente para salir? Esa idea resbalaba entre sus pensamientos, inquietante como el viento de la mañana. Si la oración es un camino hacia la entrega, que deberíamos entregar, murmuró Marta, más para sí misma que para su hermana.
¿Es suficiente con simplemente pedir que nuestro dolor se disuelva, o debemos ofrecernos también en nuestra vulnerabilidad? La pregunta quedó suspendida en el aire, haciendo eco en el corazón de María, quien la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Tal vez no seamos las únicas que necesitan sanación, respondió María, al darse cuenta del murmullo que se generaba a su alrededor. Quizás el pueblo entero está anhelando restauración. Lázaro no es solo nuestro hermano, su vida y muerte resuenan en todas las almas que aquí nos rodean. Todos en Betania llevamos heridas, y quizás, solo quizás, traer nuestra carga juntos podría ser el primer paso. El maestro, la mirada fija en ellas, intervino. Las oraciones que elevan sus corazones han sido oídas. Cada lágrima derramada, cada grito de angustia es un hilo que teje la misma red del amor de Dios. No son ustedes dos solas, ven a mí, aquellos que sufren, y la esperanza será renovada. Así, la multitud se fue acercando al maestro como si una fuerza invisible los guiara. Los corazones, ya abrumados por el dolor de la pérdida, comenzaron a palpitar con una ansiedad entrelazada con la expectativa. Entre ellos había mendigos que clamaban por alimento, enfermos cuyo sufrimiento marcaba sus cuerpos, y padres que habían perdido a hijos. Una corriente de tristeza y necesidad recorrió el grupo, una súplica silenciosa que levantaba la tierra hacia el cielo. Marta sintió que su propio dolor se multiplicaba al considerar el sufrimiento de los demás. Pero al mismo tiempo, había un lento despertar en ella, una chispa de fortaleza que parecía responder a lo que el maestro había mencionado, la entrega. Tal vez la primera oración no era un reclamo, sino un acto de unión. Justo cuando ese pensamiento comenzaba a florecer en su alma, el viento trajo consigo un susurro extraño, como un mensaje oculto en el aire. Él puede sanar, murmuró una voz en la multitud. Él tiene el poder para restaurar. La voz resonó en los corazones presentes, avivando la fe que había estado adormecida. Juntos, comenzaron a alzar sus manos al cielo, una súplica colectiva, que se unía y resonaba como un eco eterno de fe y esperanza. El maestro observó, su mirada cargada de amor y compasión. Cuando unen sus voces, el poder del amor trasciende cualquier cimiento de duda. Y ahora, como símbolo de esa unidad, acérquense a mí, vengan y ofrezcan sus preocupaciones. Las palabras del maestro se sentían como un bálsamo, curando las heridas invisibles que acechaban entre ellos. Mientras se acercaban con sus cargas, cada persona parecía revestirse de una luz creciente, como si el acto de entrega comenzara a despojarse de los velos de sufrimiento. Lázaro, aunque distante en su sepulcro, susurraba en sus corazones. La revelación de una oración que sanaría los profundos abismos de sus almas parecía más cerca, como un hermoso misterio esperando ser develado. Sin embargo, una sombra se cernía. Entre la fe colectiva, el eco de una duda emergía en el corazón de Marta, un miedo que mascullaba. ¿Y si esta no es la respuesta que hemos esperado? ¿Qué tal si la sanación va más allá de lo físico y, al final, lo que recibamos no será el milagro que anhelamos? La respuesta seguía sin despejarse, la necesidad de claridad ardía entre tanto deseo. A medida que el sol ascendente iluminaba el paisaje, el temor escondido luchaba por salir a la superficie, preparando el escenario para el vacío de la incertidumbre que todos llevaban. El destino de Lázaro permanecía suspendido entre el amor y la duda, y en sus corazones, la pregunta persistía como un eco: ¿estamos dispuestos a recibir lo que el cielo ha de traernos, sin saber si es lo que verdaderamente queremos? Con el sol alzándose, tiñendo el cielo de colores cálidos, el ambiente en Betania se tornaba palpable, lleno de posibilidades y sombras. La multitud, un mar de rostros y emociones, se había reunido en torno al maestro, quien, con sus ojos profundos, transmitía una calma que contrastaba con la tormenta interna de cada uno de ellos. Marta, con el corazón latiendo desmesuradamente, se sentía atrapada entre la esperanza y el miedo. Mientras los demás ofrecían sus preocupaciones, ella se preguntaba si el sacrificio de su propia confusión serviría para liberar el dolor de Lázaro.
Si nuestra oración es un vehículo hacia el cambio, ¿acaso confesar mis miedos y dudas permitirá que su luz entre? Esa línea de pensamiento la llevó a cuestionar su propio papel en el camino de la fe. ¿Qué pasará si, al exponer mis dudas, mis fragilidades se vuelven un estorbo? Se preguntó en silencio mientras apretaba las manos, como si en ese gesto pudiera encontrar el equilibrio entre la fe y el temor. Esa lucha interna resuena en el corazón de muchos, que ahora, juntos, enfrentaban su situación con un espíritu abierto y temeroso. María, viéndola tan preocupada, le dijo suavemente: Marta, el Maestro no busca perfección en nuestras palabras, sino la autenticidad de nuestro ser. Quizás entregarle nuestras dudas sea tan poderoso como ofrecerle nuestras certezas. ¿No es en la vulnerabilidad donde encontramos la conexión más profunda con Dios? Sus palabras eran como un bálsamo, aunque aún quedaban en el aire vestigios de la incertidumbre. El Maestro, percibiendo la tensión entre los presentes, habló: la sanación no es solo un acto físico, sino un proceso que toca el alma y transforma el espíritu. Permitan que sus corazones se abran, cada miedo y cada herida son pasos hacia la luz. A medida que sus palabras llenaban el espacio, las voces resonaban más fuerte, como un eco que atravesaba el tiempo y el espacio, prometiendo acompañar a cada uno de los que se acercaban. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Norberto, un hombre conocido por su sabiduría, alzó la voz entre la multitud: ¿y si el poder de la sanación nos lleva a un camino que no deseamos recorrer? Pedimos restauración, pero ¿no podría ser que el cambio signo de un nuevo sufrimiento? Su pregunta, llena de un temor visceral, suscitó murmullos de acuerdo e inquietud entre aquellos que habían empezado a abrirse. Marta miró a María, sintiendo que la preocupación reinaba en el aire. ¿Qué hacemos ahora con esta revelación, hermana? ¿Es posible que la sanación venga acompañada de transformación? ¿Estamos listos para lo que viene? La mirada de su hermana reflejaba una profunda comprensión, como si las palabras incapaces de traducir su interpelación estuvieran en armonía. Las preguntas no son enemigas de la fe, Marta, respondió María, girando su rostro hacia el Maestro. Tal vez es su manera de guiarnos hacia una verdad más grande. Quizás la oración misteriosa que todos buscamos es la que nos permita aceptar lo incontrolable. Lentamente, la multitud pareció disminuir su miedo. En aquel instante de reflexión, cada uno procuraba dar pasos hacia adelante, pero ahora no solo se trataba de la sanación física, el enfoque se expandía a un deseo de verdad interna. Las manos continuaron elevándose hacia el cielo, pero había un nuevo sentido de entrega, como si el acto de ofrecerse a sí mismos trascendiera más allá de sus ansias por recuperar lo perdido. Desde las profundidades de su ser, Marta sintió una chispa de conexión divina, como si el universo conspirara para que cada una de sus preguntas, cada uno de sus temores, se convirtieran en un puente hacia algo más grande. Con una determinación renovada, levantó su voz junto a su hermana: entonces, aquí estamos, Maestro. No solo por Lázaro, sino por nosotros. Que nuestras oraciones, llenas de dudas y esperanzas, sean el inicio de una sanación que trascienda nuestras expectativas. La multitud siguió su ejemplo, un sincronizado amén resonando, una vibrante unión tejida en el contexto de la fragilidad humana. La atmósfera se convertía en un lienzo donde cada emoción y cada oración se entrelazaban. No obstante, algo especial estaba a punto de desvelarse. En un destello de luz que surgió entre el Maestro y la multitud, un silencio reverente cubrió el lugar. Lozano, un anciano ciego que había estado presente desde el inicio, rasgó la calma al exclamar: he visto. Ha llegado la hora del milagro. En ese instante, el aire se cargó de un misterio palpable, una presencia sutil apenas perceptible que invitaba a todos a profundizar en la plenitud de su oración. Las dudas, las esperanzas, la vorágine de sentimientos se unían, esperando que la promesa de la sanación iluminara los corazones en su viaje hacia lo desconocido. Con la verdad aún por develarse, las preguntas persistían:
¿Qué transformación traerá consigo este movimiento de almas, y cómo responderemos a su llamado? Así, todos esperaban la respuesta que se avecinaba, un ecólogo revelador de lo divino inminente. El murmullo se convirtió en un susurro reverente, como si la atmósfera misma estuviese escuchando las intenciones escondidas en los corazones de los presentes. La luz que emanaba del maestro parecía intensificarse, creando un halo sagrado que rodeaba su figura. Algunos de los presentes comenzaron a inclinarse, a buscar una mayor cercanía a esa fuente, como si de ella brotaran aguas vivas que saciaban la sed de sus almas. Ahora, escuchen, declaró el maestro, su voz tranquila viajando como un río sereno por encima de la creciente emoción. La sanación comienza en el reconocimiento de nuestra verdad. No hay atajos ni fórmulas secretas. El viaje hacia la plenitud empieza al aceptar lo que somos en nuestra humanidad. Un silencio profundo reinaba, cada palabra se sentía como una invitación al examen interior. Marta respiró hondo, sintiendo que sus dudas se entrelazaban con su deseo de sanación. ¿Y si nuestra verdad es dolorosa? ¿Qué podemos ofrecer?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. Había dejado de lado su miedo a ser vista como imperfecta, dispuesta a enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Esa pregunta resonó en muchos otros, el miedo a la realidad de su sufrimiento estaba aferrándose a ellos. Al abrir las puertas de vuestro ser, dejaréis entrar a la luz, respondió el maestro, su mirada recorriendo la multitud. No temáis exponer lo que quema en vuestro interior. Es a través del fuego de la sinceridad que se fragua la transformación. Sus palabras eran un bálsamo que florecía esperanza entre las sombras. María, sintiendo que su corazón latía con fuerza, se atrevió a compartir su propia carga. Maestro, si la herida se expone, ¿no estamos arriesgando sufrir aún más? ¿No podría el fuego consumirnos, en lugar de purificarnos? Al hacerlo, su voz tembló con el peso de sus propias inseguridades, pero había una luz en sus ojos, una llamita de determinación que ardía con fuerza. A veces, el dolor es lo que nos radicaliza, lo que nos lleva a cuestionar, a buscar, a encontrar, contestó el maestro, su expresión inquebrantable. Cada herida no solo es el resultado de la vida, sino también de la oportunidad que ofrece para renacer. El milagro no radica solo en la sanación física, sino en la liberación que acompaña al reconocimiento de nuestro sufrimiento. La multitud, atenta, absorbía cada palabra como una lluvia nutritiva. Desde la retaguardia, Norberto, aún rumiando la inquietud que había expresado antes, se levantó de nuevo. Pero, maestro, no es posible que lo que entendemos como sanación pueda, en cambio, despojarnos de nuestra identidad. Perdemos lo que un día fuimos. ¿Estamos realmente preparados para dejar atrás lo conocido? En ese instante, un silencio tenso cortó el aire. Las palabras de Norberto encontraron eco en muchos, y en sus miradas se vio el reflejo de un dilema profundamente humano. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, cuestionándose, ¿qué quedará de nosotros si el cambio es una disolución de nuestro ser? El maestro levantó su mano, buscando la calma en el tumulto de emociones. Bajo el velo de la incertidumbre existe una verdad profunda que los unirá más allá de las formas. Todo cambio implica una pérdida, pero también una nueva creación. El acto de darse cuenta y aceptar cada fragmento de lo que somos es el primer paso hacia la verdadera sanación. Las palabras resonaban, creando ondas que reverberaban dentro de cada alma presente. Marta, abrumada, sintió que la conexión con su propio ser se amplificaba, como si cada palabra del maestro fuera un hilo entrelazándose con sus deseos y sus miedos. Se dio cuenta de que todas las historias de sufrimiento y sanación de aquellos que la rodeaban tenían cabida en ella, creando un tapestry de humanidad compartida. Justo en ese momento, Lozano, el anciano ciego, alzó su voz una vez más. En mi oscuridad, busqué durante años la luz, y la encontré solo cuando dejé de temer a la sombra. Aceptar la oscuridad fue mi camino hacia la claridad. Su declaración, cargada de sabiduría, despertó murmullos de
Asentimiento y reflexión. De repente, el aire a su alrededor vibró con una energía palpable, un presagio de lo próximo. La sensación de que lo divino estaba a punto de revelarse creció, un susurro que serpentearía entre los corazones que estaban dispuestos a aceptar lo desconocido. Con un gesto firme, el maestro concluyó: la oración que ahora lanzaremos es por la valentía de enfrentar nuestra verdad, sin reservas. Que el milagro se inicie en el interior de cada uno de vosotros. Las voces comenzaron a levantarse, un canto que resonaba con esperanzas y anhelos. Entre la multitud, Marta sintió que nuevas preguntas empezaban a formarse, como ondas en la superficie de un lago. ¿Cuál es el propósito de este milagro que se acerca? ¿Y qué debemos soltar para poder recibir lo que está por venir? A medida que el murmullo crecía en intensidad, la atmósfera se cargaba de un misterio aún sin desvelar, un enigma que aguardaba su respuesta en el acto de entrega y entrega misma. El aire parecía vibrar con la energía del clamor colectivo, los ecos de la oración se elevaban, se entrelazaban, formando una melodía que resonaba en los rincones más profundos de cada corazón presente. Marta, embriagada por la atmósfera de anhelos compartidos, sintió que sus inquietudes se diluían en aquel espacio sagrado. La luz que emanaba del Maestro parecía hacerse más intensa, expandiéndose, fusionándose con las intenciones sinceras de aquellos allí reunidos. ¿Acaso no viene cada transformación envuelta en el misterio de lo desconocido? Preguntó el Maestro de repente, su voz reverberando con la fuerza de una revelación. La oración no es simplemente un llamado al cielo, sino un viaje hacia el interior. Lo que pedimos no siempre se nos concede de la manera que esperamos. A menudo, el verdadero milagro es la sabiduría que extraemos del proceso. Lozano, desde su lugar, reflexionó en voz alta. Maestro, he recorrido el sendero de la espera y el sufrimiento. He aprendido que el camino hacia la luz está empapado de sombras. ¿Cómo saber si hemos encontrado la verdad? Aquella pregunta caía como una piedra en un lago, generando ondas de meditación entre los oyentes. En cada rayo de luz que se filtra, hay sombras que nos desafían a mirar más allá de lo superficial. Aprender a navegar entre la luz y la oscuridad, a abrazar ambos lados de la existencia, es el arte de vivir de manera plena, respondió el Maestro, ojos penetrantes que buscaban las almas presentes. Las palabras del Maestro calaron hondo y Marta sintió que la confusión comenzaba a despejarse. Y si el poder de la oración reside en este equilibrio, dijo casi para sí misma, una chispa de comprensión áspera comenzando a arder en su interior. Y si lo que hemos de soltar son nuestras expectativas, con un movimiento decidido, la multitud se inclinó, sumergiéndose en una contemplación silenciosa. María, mirando por encima del resto, preguntó: si el milagro es el entendimiento de nuestras sombras, ¿cuál será la manifestación de esa luz en nuestras vidas? Alimenta esas preguntas, instó el Maestro. Deja que sean las alas que te transporten a terrenos inexplorados. La respuesta puede no ser instantánea, pero la búsqueda misma es el acto de fe más profundo. La oración se empieza a desvelar en la intención pura de querer ver. Recordad, sin embargo, que siempre habrá algo que os haga dudar, algo que os invite a desistir. Los murmullos de la multitud se transformaron en una ola de consonancias. Cada voz que se unía creaba un círculo de fuerza alrededor del Maestro. Las notas de sus oraciones se entrelazaban con el sonido del viento, como si la naturaleza misma diera testimonio del diálogo sagrado en curso. De repente, un fuerte viento sopló, como si un espíritu invisible danzara entre ellos, trayendo consigo un aroma de hierbas silvestres, un perfume de renacimiento. La visión de Marta se nublaba entre la bruma y el viento, la luz que rodeaba al Maestro apenas parecía contener todo el universo. En aquel momento, una figura etérea apareció a los costados del Maestro. Una mujer de cabellos plateados que parecía brillar con una luz sutil, una presencia que causaba asombro y reverencia. Ella sonrió, y su mirada se dirigió hacia Marta, sembrando una pregunta apenas dormida en el aire: ¿y tú, qué estás dispuesta a soltar para ser renovada? El tiempo pareció detenerse.
Marta sintió el peso de las palabras empujando a su ser a un cruce de caminos, una bifurcación en la que el miedo a la transformación se enfrentaba al deseo de renacer. La incertidumbre azotó su interior como una tormenta, instándola a enfrentar lo que había escondido: deseos, anhelos y, sobre todo, el miedo a perder parte de sí misma. ¿Es el sacrificio el camino hacia la sanación?, preguntó, su voz un susurro entremezclado con el viento. Una duda se cernía sobre toda la comunidad. La mujer de luz parecía esperar, como si supiera que cada respuesta también llevaría consigo más preguntas, mientras la figura etérea se desvanecía lentamente y las luces del atardecer comenzaban a disolverse. Una sensación de anticipación llenó el aire. Marta estaba entre la incertidumbre y el anhelo. El misterio del próximo paso se dibujaba bajo un vasto y oscuro horizonte, una senda aún no revelada. Una revelación más estaba por llegar, pero, en su corazón, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Con el viento aún susurrando secretos en sus oídos, Marta permaneció inmóvil, atrapada en el umbral entre lo conocido y lo desconocido. Los murmullos de la multitud se desvanecieron gradualmente, dejando solo el eco de su corazón latiendo con fuerza. A medida que las sombras de la noche comenzaban a caer, el grupo se sentó en el suelo, creando un círculo en torno al maestro, quien observaba a cada uno con la profundidad de un océano. Lo que estás sintiendo, Marta, es la esencia de la transformación, afirmó el maestro con suavidad, como si alguna parte de su ser ya conociera su lucha interna. La resistencia al cambio es un eco de la muerte de lo viejo, de lo que ha vivido su ciclo. ¿Estás dispuesta a dejar ir lo que ya no sirve a tu propósito? Las palabras del maestro reverberaban en la mente de Marta, desnudando su alma. A su alrededor, otros compartían la misma lucha, algunos con lágrimas en los ojos, otros con rostros enrojecidos por la ira o el temor. Lazarus, un hombre de anciana sabiduría, levantó la mano, su voz temblando pero firme. Maestro, si el desapego es el camino, ¿cómo nos aferramos a lo que realmente importa? ¿Cómo sabemos qué dejar y qué llevar? Las cargas son aquellas que pesan en nuestro pecho, que nos impiden ser libres en el amor y la compasión. A veces es necesario dejar atrás las cosas que más amamos, no porque carezcan de valor, sino porque es momento de que florezcan en otro jardín, contestó el maestro, su mirada serena como el agua en calma. Mientras el diálogo continuaba, Marta sintió que la figura etérea regresaba, silenciosa, como un rayo de luna que iluminaba sus dudas. El corazón tiene su propia sabiduría, dijo la mujer, su voz un canto que penetraba la noche. Escúchalo, Marta, la oración es ese acto sagrado que te conecta. Es en lo más profundo de tu ser donde hallarás la respuesta. Pero estar dispuesta a escuchar muchas veces duele más que el sacrificio mismo. La multitud se sumió en un estado de contemplación profunda, cada uno intentando escuchar a su corazón con la sinceridad que la situación requería. Las lecciones de la noche ordenaban las piezas de su ser, pero también planteaban nuevos dilemas. ¿Puede doler tanto la sanación? ¿Significa el amor un sacrificio constante? En medio de estas reflexiones, Marta sintió la emoción ascendiendo desde su pecho, como un antiguo río despertando después de una larga sequía. No sé si estoy lista para dejarlo todo, admitió, insegura. Los lazos que he formado, las promesas que he hecho, son simplemente sombras que debo dejar atrás. Las sombras son maestros, nunca enemigos, respondió el maestro con autoridad. Lo que te ata puede convertirse en tu mayor liberación si decides enfrentarlo con valor. La oración misteriosa habita en la comprensión de que todo es parte de un vasto tapiz de vida. Aquel conocimiento resonó dentro de la congregación, cual campana sonando en la distancia. Un silencio reverente se estableció, conduciendo a cada uno a un momento de introspección. El tiempo pareció dilatarse mientras el ambiente se impregnaba de una sacra presencia, como si la esencia del universo mismo fluyera en cada respiro. Finalmente, Marta, atrapada entre la luz y la sombra, alzó la cabeza al cielo, buscando respuestas entre las estrellas que comenzaban a parpadear. Entonces, ¿maestro?
¿Cuál es el primer paso? Pide, dijo el maestro, su voz suave pero firme. Pide no solo lo que deseas, sino lo que te temes reconocer. En esa dualidad hallarás la clave que abre la puerta a tu renacimiento. Mientras las palabras se dejaban sentir en el aire, una pregunta más surgió en el corazón de Marta, uno que dejó un eco inquietante. ¿Qué pasa cuando lo que pedimos va en contra de lo que realmente necesitamos? Las notas del canto nocturno parecieron descender entre ellos, y el viento sopló con renovada fuerza, como si a su alrededor se abriera un nuevo mundo de posibilidades. En este escenario indescifrable, el viaje apenas comenzaba a desplegarse, y el verdadero significado de la oración aún estaba taladrando los confines de sus corazones. Marta sintió como la brisa nocturna acariciaba su rostro, llevándose consigo el peso de sus temores. La pregunta que latía en su interior como un tambor sagrado no parecía tener respuesta inmediata. Pero no era solo ella. El grupo entero había sido arrastrado a una marea de introspección, cada uno enfrentando sus propios fantasmas, sus anhelos y anhelos ocultos. ¿Cómo se supone que debemos pedir?, interrumpió Tamar, una mujer cuya voz resonaba con la emoción de un río caudaloso. Si nuestra lengua se tiembla ante lo que realmente deseamos, ¿cómo puedes saber que eres sincero en tu súplica? El maestro sonrió, su expresión una mezcla de paciencia y compasión. Las palabras son puentes, pero el corazón es el camino. A veces, el primer paso es un susurro, incluso un lamento, que debe ser escuchado antes que pueda transformarse en oración. La verdad puede ser como un pájaro que se asusta al primer sonido fuerte, necesita del silencio para revelar su canción. Las palabras reverberaron en la oscuridad, y la multitud pareció hallar consuelo en la imagen del pájaro, aun cuando sus propias verdades eran difíciles de aceptar. Marta recordaba eventos pasados, momentos en los que su corazón había gritado y ella se había quedado muda, temerosa de las consecuencias. Pero la idea de aprender a pedir, de hacer frente a sus verdades más difíciles, avivaba en ella una chispa de determinación. ¿Y si lo que pedimos dolorosamente no es en verdad lo que el alma desea?, preguntó Lazarus, su mirada profunda y reflexiva. ¿Cómo discernir entre el deseo del ego y la necesidad del espíritu? El maestro inclinó suavemente su cabeza en señal de respeto hacia la pregunta, como si cada inquietud planteada fuera un verso sagrado de una canción ancestral. En el crisol del sufrimiento, el oro de la sabiduría puede ser extraído. La desconfianza en tus deseos nace del temor. Es aquí donde la oración se convierte en un espejo, lo que reflejas debe ser amado y enfrentado. De este encuentro brota el entendimiento, incluso cuando se escapa el camino. Aquel momento quedó suspendido en el aire, y Marta se sintió como si estuviera al borde de un precipicio, asomándose hacia lo desconocido. Pero, maestro, replicó, ¿cómo se siente esa verdadera oración? ¿Qué forma toma? ¿Es una invocación, un llanto, una meditación silenciosa? Es todo y, al mismo tiempo, nada, respondió el maestro en un susurro que se mezcló con el murmullo del viento. La oración puede ser el grito ahogado de un niño perdido, o la risa lejana de un anciano que ha encontrado su camino. La esencia radica en la autenticidad. Aquello que emana desde el fondo de tu ser es lo que abrirá los canales de la comprensión. Marta sintió como si los cimientos de su corazón estuvieran removiéndose. Las palabras del maestro estaban elaborando una red que ataba sus más profundos anhelos a lo etéreo. Podría ser que la verdadera oración se manifestara en la entrega de su propio ser, en liberar el temor que siempre la había retenido. En ese instante de revelación, la figura etérea volvió a aparecer, danzando casi en el borde de su conciencia. La transformación no siempre es un camino fácil, Marta. Pero recuerda, lo que se requiere es un murmullo de verdad, un compromiso con tu propia sabiduría. Cada palabra que brota de tu ser, cada pedido, abre una puerta, y cada puerta revela un nuevo paisaje. Con cada declaración, el viento pareció cambiar, llevando consigo la fragancia de la renovación.
La multitud se sumió nuevamente en el silencio, reflexionando sobre el poder de la petición, y la noche parecía más profunda y rica en posibilidades. Marta cerró los ojos, experimentando el latido de su propio ser. Ella se preguntó si era realmente capaz de enfrentar su verdad, si estaba lista para emprender ese viaje interno. El eco de sus dudas reverberaba en ella, pero una nueva pregunta comenzó a germinar: ¿qué pasaría si en su viaje hacia lo desconocido, descubriese no solo sanación, sino un propósito más grande, así, en medio de las sombras de la noche y los anhelos compartidos? Un nuevo velo se levantó, revelando que la oración no era solo opción, sino una invitación a profundizar en su propia esencia, a navegar en la vastedad de su ser. Pero, en la danza entre el deseo y la necesidad, la nueva revelación se asomaba inquietante. ¿Acaso su viaje comenzaría en la vulnerabilidad de aceptar que el dolor, en el fondo, también es un maestro? El viento soplaba con suavidad, llevando consigo el eco de las inquietudes compartidas, mientras la multitud permanecía inmóvil, sumida en la contemplación. Aquel silencio colectivo se transformó en una especie de refugio sagrado, donde las dudas eran bienvenidas y cada corazón batía al unísono en la búsqueda de respuestas. Fue entonces que un nuevo atisbo se manifestó en la mente de Marta, ardiendo en su interior como una llama resplandeciente. Maestro, se atrevió a preguntar nuevamente, dejando caer cada palabra como si fueran joyas preciosas. ¿Dónde se encuentra el vínculo entre nuestra súplica y esa misteriosa respuesta que buscamos? ¿Acaso hay un tiempo específico en el que nuestras oraciones son escuchadas? El maestro observó a Marta con mirada penetrante, como si pudiera ver más allá de su pregunta superficial, hasta el núcleo de su ser. El tiempo es una ilusión en el vasto universo de la creación, respondió con calma. Tú perdiste tu atención en él cuando llenaste tu corazón de ansiedad. La respuesta, si es que la hay, no reside en la espera angustiosa de lo que vendrá, sino en el aquí y el ahora, en la plena aceptación de tu presente. Marta sintió como si su realidad vibrara con cada palabra, como si el mundo y su propia existencia se entrelazaran. Las imágenes de momentos pasados comenzaron a danzar en su mente, noches de desvelo en las que había implorado con fervor, deseando respuestas que nunca llegaban, sintiendo su corazón como un barco a la deriva en aguas turbulentas. Pero, ¿y si el alivio no viene?, cuestionó Lazarus, su voz quebrada por la incertidumbre. ¿Cómo saber si la respuesta será la que deseamos, o si nos conducirá a un desafío aún mayor? El miedo a lo desconocido es un peso que cargamos en el viaje de la fe. Ese miedo es el nuevo punto de partida, intervino el maestro, alzando la voz con una melodía que resonó como una campana lejana. Al enfrentar la angustia de lo incierto, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de descubrir su fortaleza. Cuando se despojan de la necesidad de controlar los resultados, el viaje hacia el entendimiento se abre ante ustedes, rico en lecciones ocultas y tesoros aún por desvelar. Las palabras del maestro se volvían luces en la oscuridad de la confusión, y Marta sintió como su visión se expandía. Entonces, continuó, la verdadera oración puede ser también un acto de rendición, de aceptación de lo que es, más que lo que queremos que sea. Es posible que al liberarnos del deseo de respuestas específicas, nos estemos acercando más a la verdad. Así es, asintió el maestro, su mirada dejando un rastro de sabiduría en el aire. En la rendición, se halla una paz que trasciende la lógica, un espacio en el que se puede permitir que las respuestas surjan, así como las flores que brotan después de la tormenta. Recuerden que en cada petición debe residir el arrobo de la entrega, porque sólo así abrirán las puertas a la sabiduría que aguarda en el silencio. La brisa nocturna trajo consigo un murmullante canto de hojas, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a la proclamación del maestro. Marta cerró los ojos, dejando que el aire fresco inundara su ser. Se dio cuenta de que su lucha no era solo buscar respuestas, sino también comprender la esencia de su propia oración, un viaje hacia la aceptación, hacia el abrazo de su propia vulnerabilidad. Sin embargo, en medio de esa revelación, un nuevo velo se alzó en su mente. La inseguridad comenzó a tomar forma en su corazón.
si me entrego al misterio, ¿qué pasará si no obtengo lo que busco? Y si el silencio se convierte en eco y mi corazón queda vacío de la respuesta que tanto anhelo, aquel esbozo de duda se enroscaba en su pecho como un solo de violín desafinado. Fue en ese momento que Marta percibió que el verdadero desafío radicaba en la capacidad de sostener la incertidumbre, de danzar con el desconocido sin caer en la desesperanza. Así, mientras la noche continuaba su danza con las estrellas y el murmullo de sus corazones reverberaba en el silencio, Marta comprendió que la oración no solo debía ser una súplica, sino una entrega consciente a la experiencia misma. Pero el peso de sus temores aún persistía, y con cada revelación que surgía, una nueva pregunta la perseguía: ¿sería capaz de encontrar la paz en la incertidumbre, de abrazar la transformación, incluso si significaba enfrentar el dolor que aún no conocía? En una profunda noche estrellada, el aire en Betania vibraba con una expectativa palpable. La multitud había reunido sus corazones, dispuestos a escuchar las enseñanzas del Maestro. Mientras la luna llenaba el cielo con su luz plateada, Marta, sentada entre la gente, sentía cómo las palabras del Maestro resonaban en ella, despertando una comprensión más profunda de la oración y el sacrificio. Todo lo que habían buscado llegaría en un fulgor inesperado. Marta había comenzado a entender que la verdadera oración no solo era una solicitud al cielo, sino una entrega, un acto de desnudarse ante lo divino. Con cada pregunta que surgía en su corazón, el Maestro parecía ir desvelando la esencia misma de la existencia, una danza entre lo humano y lo sagrado. La multitud, animada, aguardaba un milagro, y las voces comenzaron a entrelazarse en un clamor fervoroso, anhelando la sanación que parecía al alcance de sus almas. Recuerden, declaró el Maestro con autoridad, la verdadera transformación no siempre es visible a simple vista, y muchas veces se manifiesta en lo oculto, en lo interno. A veces, lo que pedimos no es lo que necesitamos. Las palabras flotaban en el aire, urgentemente profundas, resonando en los corazones como un eco de verdad. Mientras las luces de ello llamaban a la reflexión, uno de los soldados que se había acercado, un sorprendente espectador de la fe de la multitud, se detuvo repentinamente. «Maestro», exclamó, su rostro un lienzo de lucha interna. «¿Qué tal si nuestra oración es también una llamada al sacrificio?» Las palabras rompieron el silencio hondo, causando una agitación suave pero profunda entre la multitud. El Maestro sonrió, discerniendo la revelación en el aire. «El sacrificio es parte del viaje», respondió. «Estamos llamados a dejar ir lo que no sirve a nuestra luz, lo que pesa en nuestros corazones y obstaculiza nuestra grandeza. En ese abandono, la libertad florece». Hubo un momento de asombro y silencio que abarcó a la multitud, cada persona enfrentándose a sus propios temores, las esperanzas y las cargas que deseaban soltar. Marta miró a su alrededor, observando las caras que, como ella, buscaban respuestas. «Pero, ¿y si el sacrificio implica perder a aquellos que amamos?», murmuró María, su voz temblorosa. «¿Por qué tendríamos que sufrir para encontrar la paz?». Un murmullo de acuerdo pasó entre la multitud, y el aire se cargó de inquietud. «En el corazón del sacrificio», dijo el Maestro suavemente, «se encuentra el amor más puro, el que se entrega sin condiciones. Al soltar lo que amas, no estás perdiendo, estás dando espacio para que candiles aún más brillantes florezcan». La vida es una constante transformación entre el dar y el recibir, entre el dolor y el renacer. El viento continuó susurrando. En ese instante, una mujer del fondo, conocida entre ellos como Ana, habló con voz fuerte y clara. «Maestro, quizás es en el sacrificio donde encontramos nuestra verdadera identidad. La pérdida nos transforma, nos hace más humanos, más compasivos. No podemos temer a la transformación». Sus palabras traspasaban el temor, y los corazones se iluminaban. La multitud unida sentía el poder de la verdad colectiva. En cada rostro se reflejaba una nueva mirada, como si, por primera vez, comenzaran a ver la experiencia del dolor no solo como una cadena, sino como un puente. Lázaro, emergiendo del silencio, añadió con voz serena:
aceptando el sacrificio, abrimos la puerta hacia nuevas oportunidades, hacia un amor aún mayor. Quizás la oración es la forma en que tejemos nuestra fortaleza en el abrazo de lo desconocido. Marta sintió un torrente de claridad fluir en su interior. Entonces, comenzó lentamente, si la oración es nuestra entrega, quizás en el acto de liberar nuestras pasiones y miedos, lo que realmente esperamos es el renacimiento, no solo de lo que ha muerto, sino de lo que puede vivir de nuevo en nosotros. La multitud exhaló un suspiro de acuerdo, volviéndose cada vez más profunda en su comprensión. Las ansias de sanación eran más que solo deseos, se transformaban en un acto de fe colectivo. En ese momento, todo se tornó brillante, como si el sol mismo decidiera que regresar a estas tierras iba a ser un acto de grandeza. Hoy, pronunció el maestro, su voz resonando con fuerza, abramos nuestras almas y pidamos la sanación que no solo restaura, sino que también transforma y renueva. Que cada oración elevemos como un acto de confianza en la vida misma. Las voces se elevaron, un canto unificado de súplica, una verdadera expresión de entrega. En ese canto, la multitud comenzó a sesgar la línea entre lo conocido y lo desconocido, entre el sufrimiento y el amor. Todos sentían que el acto de soltar sus cargas se convertía en una danza sagrada hacia la iluminación. Marta, sintiendo la energía del momento, comprendió que el sacrificio que habían mencionado no significaba perder su esencia, sino descubrirlo en su totalidad. La luz de la luna brilló intensamente, desbordando entre las ramas de los olivares, como si el mismo cielo celebrara el momento. Fue entonces, como un flash en el tiempo, que Lázaro emergió casi del inconsciente. Sus ojos, llenos de vida, miraron al maestro y luego a la multitud. Un murmullo de asombro recorrió el lugar, y Marta sintió que una revelación alba había llegado para cambiarlo todo. Maestro, exclamó Lázaro entre lágrimas de asombro. No solo he vuelto, sino que he venido con una verdad. Cada sufrimiento es un camión de recolección de amor, algo que jamás se pierde. Hay un infinito en el corazón que da fuerza en cada tormenta. La oración no solo florece en la petición, sino en la certeza de que la vida, a pesar de toda adversidad, siempre renace. Esto es lo que traigo de regreso. El viento se detuvo y el silencio reverente descendió sobre la multitud, un eco de lo divino iniciado en cada corazón. Marta, con el alma en llamas, comprendió la profundidad de aquellas palabras, el sacrificio, la verdad, la entrega. Todos eran parte del mismo ciclo de amor, donde la fragilidad se convertía en fuerza, y el dolor se transmutaba en profundidad espiritual. Finalmente, el maestro concluyó. Hoy, renazcan. En cada caída, en cada lágrima, hallen la luz que nunca se apaga. La oración, la sanación y la verdad son un mismo camino, transítenlo con fe, y descubran que son más de lo que creen, más luminosos de lo que imaginan. Las estrellas parpadearon en la noche, resonando con la vibrante energía del momento. Y así, con el corazón colmado de fe y renovación, Marta y la multitud se unieron en un canto, sus voces elevándose al cielo, llevando consigo el eco profundo de sus oraciones, mientras la transformación comenzaba, como un hermoso amanecer sobre Betania. En cada sacrificio yace la semilla de un milagro, lo que se da con amor, siempre regresa en luz.